Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones con ANECA. En esta ocasión vamos a abordar los criterios de evaluación de sexenios para la convocatoria de 2022. Va a haber dos partes claramente diferenciadas. Durante la primera hora se llevarán a cabo una serie de intervenciones por parte de ANECA y en la segunda parte se responderá a las consultas que planteéis en el chat del canal de YouTube. Os recomendamos que esperéis a que terminen las intervenciones para plantear las dudas, porque muchas se resolverán durante las mismas. Asimismo, os rogamos que por favor no hagáis consultas de tipo personal. Además, os recordamos que esta primera sesión se emite en directo, se graba y se cuelga en el canal de ANECA TV. Por lo tanto, la participación en la misma supone conformidad. Hoy vamos a desarrollar 4 sesiones de conversaciones con ANECA. En esta primera van a participar por parte de ANECA la directora Mercedes Siles Molina, Clelia Martínez Maza, directora de la División de Evaluación de Profesorado, Ana Hidalgo Tena, jefa de la Unidad de Evaluación de la Actividad Investigadora, y las presidentas de los siguientes comités: Patricia Faraldo Cabana, catedrática de la Universidad de La Coruña y presidenta del Comité 9, Derecho y Jurisprudencia; Pilar Toboso Sánchez, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta del Comité 10, de Historia, Geografía y Artes. Y por último, Susana Guerrero Salazar, catedrática de la Universidad de Málaga y presidenta del Comité 11, Filosofía, Filología y Lingüística. Doy ya la palabra a Mercedes Siles Molina, directora de ANECA. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Os doy la bienvenida a esta 12ª edición de Conversaciones con ANECA. Es la primera del año 2023, que hoy dedicamos a la convocatoria de sexenios de investigación. Como sabéis, el plazo para solicitar la evaluación de los sexenios se abrió ayer, día 16 de enero, y finaliza el próximo 6 de febrero. En primer lugar, vamos a establecer la terminología natural de la convocatoria que vamos a usar a lo largo de esta sesión. Deciros que toda la información está publicada en la página web de ANECA y que este Conversaciones con ANECA va a quedar publicado en el canal ANECA TV, como ha comentado anteriormente Carmen. Lo primero es insistiros en que leáis la normativa. La dinámica de este espacio es la siguiente. En primer lugar, intervendremos quienes estamos en la mesa y luego van a continuar las presidentas de los comités. También ha sido mencionado anteriormente por Carmen. Voy a comenzar hablando de cuál es el marco para una evaluación de calidad en cualquiera de los programas que tiene ANECA. Los elementos que lo constituyen son los siguientes. En primer lugar, la normativa que regula la convocatoria, bien la normativa europea, bien la española, como es este caso. A continuación, los principios y directrices de evaluación de la investigación, la docencia y la transferencia de ANECA. El código ético de ANECA, que es un código ético muy potente, los criterios de evaluación, tanto los generales como los específicos, y la aplicación de la discrecionalidad técnica por parte de los comités. Discrecionalidad técnica, ¿qué significa? Significa que las personas que componen los comités tienen las competencias técnicas para evaluar, entender lo que se está presentando y emitir un informe. Pero esto lo hacen dando cumplida cuenta de cuáles son sus actuaciones. La convocatoria, como decía, está regulada por una normativa. Hay unos criterios generales, que es la resolución de 23 de diciembre de 2022 de la Secretaría General de Universidades, y unos criterios específicos, que son la resolución de 21 de noviembre de 2022 de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Y también hay un desarrollo de criterios, que es el que os van a explicar las presidentas. En esta convocatoria hacemos, por un lado, convalidaciones y, por otro lado, evaluación del personal funcionario y del personal laboral. Son dos vías bien diferenciadas. Convalidación significa que si una persona ha obtenido un sexenio por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora cuando no era todavía personal funcionario, cuando se convierte en personal funcionario puede solicitar esta convalidación a la CNAI, y esto se hace a través de la aplicación. Esa convalidación es automática, pero hay que solicitarla. Y en segundo lugar tenemos la evaluación del personal funcionario y del personal laboral.
Aunque todas las solicitudes se hacen a través de la misma aplicación, hay que distinguir en que el personal funcionario directamente presenta su solicitud y la CNAI da respuesta directa a esa persona. Mientras que en el caso del personal laboral, las convocatorias se producen por un convenio de colaboración entre la institución de la que forma parte esta persona y ANECA. Y es la institución la que nos dice qué personas pueden presentarse. Y esas son las personas que se presentan y las personas que son evaluadas. Voy a mencionaros normas internas para que veáis que tenemos una normativa interna de trabajo. Voy a hacerlo muy brevemente. Si alguien tiene interés en conocerlas, pues están a vuestra disposición. Como normas internas tenemos que todas las presidencias están ocupadas por mujeres, no porque las mujeres sean ni mejor ni peor que los hombres, sino para demostrar que hay mujeres con gran capacidad de trabajo y además muy preparadas. Hay paridad en todos los comités, en las personas expertas que colaboren también hay paridad. Una vez se cumple, es fundamental cumplir el cronograma establecido para la convocatoria, después voy a pasar a mencionarlo. Y luego, pues bueno, ya el año pasado dimos un paso más en lo que a transparencia respecta. Entonces, además de hacerlos conversaciones con ANECA, inauguramos precisamente con una sesión relacionada con los sexenios de investigación, inauguramos los diálogos con ANECA. ¿Qué son los diálogos? Pues dialogamos con todas las personas y con todos los entes que tienen interés en la materia correspondiente, para actualizar los criterios. Y el año pasado, ya digo, lo hicimos justamente con los sexenios de investigación. Una vez hubimos hecho este diálogo con ANECA, se cerró la actualización de los criterios y se aprobó por parte del subpleno de la CNAI. Los comités evaluadores también tienen ciertas normas y es pues la primera de ellas que se debe cumplir el código ético y bueno, pues que se comprometen a cumplir con el cronograma y una serie pues de normas internas que están dirigidas al buen funcionamiento de los comités. Es importante tener en cuenta que se valora la interdisciplinaridad. Todas las evaluaciones negativas hay que motivarlas convenientemente y no se acude a fórmulas de carácter generalista. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los indicadores cuantitativos jamás sustituyen a un informe razonado como respuesta a una evaluación desfavorable. Debemos dar una respuesta, y así lo hacemos, una respuesta argumentada atendiendo al contenido de cada contribución. Con respecto al cronograma de los sexenios, sabéis que lo podéis encontrar en ANECA al Día, todo lo publicamos en ANECA al Día. Aprovecho para invitaros a que os inscribáis para recibir convenientemente la publicación. Bueno, pues el cronograma, como decía, de la convocatoria, pues comienza en septiembre con envío a las presidentas de los comités de los informes de todo el proceso. Nos reunimos con las presidentas de los comités para analizar la convocatoria, se envía al subpleno el documento que contiene lo que las presidentas proponen, luego se hace pues el subpleno, con el subpleno se miran cuáles son los criterios específicos. Como decía, hemos añadido un diálogos con ANECA este año. Se hace una selección posteriormente de las personas expertas y de los miembros de los comités, se constituye la comisión de recursos, una comisión que tenemos formada por personas expertas en derecho para dar respuestas ajustadas a derecho. Se envía al BOE la resolución de ANECA, se publica, se envía al BOE la convocatoria por parte de la Secretaría General de Universidades, se constituyen los comités y estamos justo en el punto de apertura de la solicitud, del plazo. El conversaciones con ANECA, se cierra el plazo el día 6, se comienza con las subsanaciones y aquí tengo que deciros que para que los procesos sean rápidos, por favor, introducid todos los datos de manera conveniente y tened en cuenta que debéis introducir la información de manera que las personas que van a evaluarla pues la puedan leer con claridad. Cuando digo leer no me refiero a un sentido literal, sino que se pueda comprender perfectamente todo lo que se dice.
Comienza con las subsanaciones, se da acceso a los expedientes para que los comités puedan verlos, se inicia el proceso de evaluación y el fin de evaluación del personal funcionario está previsto para el día 14 de abril. A continuación, pues, se comunican las evaluaciones al personal funcionario y se termina, el 30 de abril está previsto que termine la evaluación del personal laboral. Se comunica las evaluaciones a los centros. Como decía anteriormente, la comunicación al personal laboral no se hace al personal laboral directamente, sino que se hace al centro con el que tenemos el convenio. Después se publican los resultados, una vez que ya se han comunicado a personas e instituciones, se publican en ANECA al día y ya comienza, pues, el periodo, hay un mes para presentar recursos, tanto por parte del personal funcionario como por parte del personal laboral. Y luego, pues nada, en junio se forman las personas expertas para los recursos, se da comienzo a la evaluación de los recursos y se comunican, está previsto que el 28 de julio se comuniquen los recursos. El cierre de la convocatoria está prevista también para el día 28 de julio y en el ANECA el día del 1 de septiembre está previsto que se comuniquen los resultados. Lo que voy a decir a continuación, y con esto concluyo, es, pues os he comentado que se han actualizado los criterios y en este caso estamos con los campos 9, 10 y 11. Y lo que os voy a comentar es cuáles han sido los cambios más significativos de estos tres campos. En el campo 9 no se ha producido ningún campo significativo. En el campo 10 el único cambio es que se incluye la publicación en español o en otras lenguas cooficiales cuando está debidamente justificada, no se considerará un demérito. En lo que respecta a la valoración de las aportaciones, en la parte de artes escénicas, pues se dice cuáles se van a considerar como extraordinarias y también se incluyen criterios sobre la calidad de la aportación. Se ha hecho una recopilación de todas aquellas aportaciones que anteriormente no venían recogidas. Podéis verlo en la convocatoria. Asimismo, se dice qué es lo que no se va a tomar en consideración y, en particular, pues se habla de la coordinación, gestión u organización de jornadas, congresos u otros eventos, tampoco las autoediciones, ni las obras de creación o investigación ya expuestas o publicadas con anterioridad al año de la aportación, o las aportaciones que no estén correctamente identificadas, tampoco las exposiciones, que no se van a considerar como aportación, sino como indicios de calidad de la creación o el proyecto presentado, y tampoco la participación de producciones audiovisuales colectivas en las que la persona solicitante no tenga presencia destacada. Luego también se habla de los proyectos artísticos, exposiciones y comisariados desarrollados en espacios pertenecientes o asociados al mismo organismo en el que la persona realice la investigación, y también se habla de exposiciones colectivas con un exceso de autores o autoras. Como orientación general también se ha añadido que se va a requerir como mínimo una aportación ordinaria tanto en méritos principales como en sustitutorios, y para aportaciones colectivas o multidisciplinares la contribución de la persona solicitante habrá de quedar suficientemente identificada y justificada en relación con el trabajo colectivo. Sobre el campo 11, lo único que son pocas las cosas que se han introducido como novedades, y es que tampoco serán consideradas como nuevas aportaciones las traducciones de la propia obra a otras lenguas, ni tampoco se valorarán como aportaciones diferentes varios capítulos en una obra con el mismo ISBN. También se ha introducido que la publicación en español o en otras lenguas cooficiales, cuando esté debidamente justificada por la naturaleza de la investigación, no se considerará un demérito. Y bueno, esto es todo con respecto a lo que corresponde a los tres campos que ahora mismo a los que ahora mismo nos referimos. Y pues aquí concluye mi intervención y a continuación pues tiene la palabra Clelia Martínez Maza. Gracias. Voy a compartir.
Bien, mi intervención va a ser destinada a explicar pues, lo que son los criterios generales específicos y el baremo que van a presentar a continuación las presidentas a lo largo de estas 4 sesiones. Son las presidentas de 14 comités que componen los 11 campos de evaluación. Y va a dar pues, unas recomendaciones y unos requisitos previos que deben cumplir todas las personas solicitantes que desean acceder a esta convocatoria. El periodo que se somete a evaluación siempre tiene que ser posterior a la obtención de la licenciatura, acreditado con un contrato, una beca o un nombramiento en un centro docente de investigación español extranjero. Y, desde luego, los documentos para acreditar la vinculación pues, deben estar emitidos por un órgano de la universidad. No es válido un certificado firmado por un IP de un proyecto o por el director de departamento, por ejemplo, ¿no? El tramo evaluado son 6 años y los años pueden ser consecutivos o no. Es decir, puede elegir la persona solicitante los años que desea ser evaluados. Lo cierto es que los años no solicitados, si están en ese tramo, se pierden. También hay que tener en cuenta, y recuerdo que si la última evaluación fue negativa, pues se podrá solicitar un nuevo tramo, ¿no? Utilizando 3 años de esa anterior solicitud e incluyendo 3 años posteriores. Cuando se habla de 6 años, se refiere a 6 años naturales, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, y hay que demostrar siempre una vinculación superior a 8 meses en cada año. Los documentos para acreditar la vinculación, insisto en que son muy importantes incorporarlos en la solicitud, sobre todo para no demorar su evaluación. Las aportaciones que han sido publicadas en los años elegidos para solicitar la evaluación, tiene la persona solicitante que tener en cuenta que deben presentarse para el año en el que aparecen en formato impreso. Aquellas publicaciones que tienen formato impreso o formato digital, pues solo van a ser válidas para el año en el que apareció la publicación impresa. En las patentes, bueno, pues se valora si están en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia, y respecto a patentes concedidas sin estar en explotación, bueno, solo se van a valorar si la concesión se ha llevado a cabo con examen previo. Y luego, bueno, pues la valoración también dependerá de la extensión de la protección de la patente, nacional, europea, internacional. Desde luego siempre se valora más la de protección más extensa, ¿no? Bien, como ha comentado la directora, hoy las presidentas, en nombre de sus comités, van a presentar las orientaciones que han elaborado y que ayudan a conocer cómo se ha aplicado y cómo se han desarrollado los criterios específicos publicados para la convocatoria del 22 en cada uno de los campos. La información que van a proporcionar hoy las presidentas en estas sesiones es orientativa, porque las solicitudes van a ser evaluadas por los comités asesores. Son los comités los que tienen la discrecionalidad técnica para proceder a la evaluación, teniendo en cuenta criterios cuantitativos y de carácter bibliométrico, que son los recogidos en las orientaciones que se van a exponer hoy, y también tienen que tener en cuenta esencialmente el carácter cualitativo de las aportaciones incluidas en cada solicitud. ¿Por qué? Porque interesan los resultados de la investigación, porque lo que se valora no solo es el medio de difusión, sino también la calidad de la aportación y que cada una de ellas suponga una contribución relevante para el avance del conocimiento en su campo. Y, como digo, bueno, los documentos que presentamos hoy pues, sirven a modo de ayuda para interpretar, clarificar o concretar el proceso que se lleva a cabo, y van a estar disponibles para todas las personas solicitantes alojados en la web de ANECA. Los PowerPoint que presentarán hoy las presidentas pues podrán
estar completamente disponibles para los solicitantes a lo largo de todo el proceso. Bien, como decía también la directora, pues digamos que estamos en la fase final, ¿no?, de los criterios de evaluación. Primero hay unos criterios generales, que son los establecidos en la orden del 2 de diciembre del 94, y es en ella donde se recogen, bueno, que lo que he comentado antes, que las aportaciones han de suponer un avance en el conocimiento. Ahí también se indica que las aportaciones se clasificarán como ordinarias o extraordinarias, y bueno, pues que las ordinarias son los libros, capítulos de libros, artículos, patentes, etcétera, ¿no? También se dice en la orden, bueno, que la evaluación se realizará atendiendo fundamentalmente las aportaciones clasificables como ordinarias, y que las aportaciones extraordinarias pues solo tendrán un carácter complementario, salvo en circunstancias excepcionales, que son las que aprecian el órgano, ¿no?, los distintos comités. También a continuación están los criterios que ya he mencionado, los específicos, que fueron los aprobados el 21 de noviembre del 22 para cada uno de los campos de evaluación, y publicados en BOE justo un mes después, el 21 de diciembre. Y son unos criterios, bueno, que complementan a los criterios generales. Y por último, que es la sesión a la que dedicamos la jornada, bueno, pues son los baremos, que son la aplicación práctica de los criterios específicos de evaluación por parte de cada comité. Constituyen la guía para la actuación de cada comité, que los fija antes de iniciar el proceso de revisión de solicitudes, ¿no? A estos baremos a los que las presidentas pues van a dedicar, como insisto, las sesiones del día de hoy. Recomendaciones generales que me gustaría señalar. Las aportaciones, insisto, solo van a ser valorables si suponen un avance, un progreso real del conocimiento, o en su caso, desarrollo tecnológico dentro del ámbito y de las áreas de conocimiento de cada comité. Los criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación para que las aportaciones que en él se incluyan puedan ser consideradas de impacto aparecen en el apéndice del desarrollo de los criterios específicos, y hacen alusión, bueno, pues a criterios concernientes a la calidad de la revista como medio de comunicación científica, ¿no? Los criterios sobre la calidad del proceso editorial, bueno, pues si una revista tiene más o menos periodicidad, ¿no? Si hay un sistema de evaluación de doble ciego, todos estos elementos que desarrollan los criterios, que son valorados a la hora de tener en cuenta una aportación, insisto, están en el apéndice del desarrollo de los criterios específicos. Y por último, pues también se valoran los criterios sobre la calidad científica de la revista. Otra recomendación fundamental es hay que cumplimentar correctamente las solicitudes. Los datos de cada aportación incluida en la solicitud deben estar completos, ser veraces, fácilmente comprobables, y cuantos más indicios de calidad se faciliten, bueno, pues más evidencias tienen los comités luego para evaluar ágilmente cada solicitud y cada aportación. Y estos indicios de calidad, bueno, pues que avalan la relevancia científica de la aportación, pues insisto, puede ser en medio de difusión, ¿no? Las referencias a esa obra que aparezcan en trabajos publicados por especialistas, las reseñas, ¿no? Y también el breve resumen que la persona solicitante ha de incluir, y sobre todo este resumen tiene como fin exponer la contribución de su obra al progreso del conocimiento. Y por otro lado también hay que incluir, además de los indicios de calidad, un PDF o un link con las copias completas y bien estructuradas de cada aportación, porque así el comité puede directa y fácilmente comprobar y valorar esas aportaciones. Se recomienda también incluir el DOI siempre que exista, y en el caso de monografías, bueno, pues si no fuera posible incluir una copia completa, porque puede ser un archivo muy pesado, sí que se recomienda que se seleccionen al menos los capítulos que permitan comprobar que hay un avance en el conocimiento.
dos comentarios más es que se permiten las aportaciones, así aparece especificado en todos los campos, se permiten aportaciones con varios firmantes, siempre que se demuestre que la persona solicitante, bueno, pues ha participado activamente y que ese número de autorías pues está justificado por el tema, por la complejidad, por el carácter interdisciplinar de esas aportaciones. Otra recomendación es que conviene revisar el listado de áreas que evalúa cada comité, porque si se observa que hay una solicitud de evaluación que pertenece a un área diferente de la solicitada, pues va a ser derivada precisamente al comité correspondiente. También se recomienda que los indicios de calidad sean concretos, concisos y mencionar las citas recibidas, las reseñas. Por último, para terminar, me gustaría recordar que solo son evaluables las aportaciones que ya han sido publicadas, no las aceptadas, y que además de las 5 requeridas para someter a evaluación, pues hay que incluir las 2 aportaciones sustitutorias con sus referencias completas, porque van a ser utilizadas en el caso de que pues una o 2 de esas 5 presentadas inicialmente o preferentemente, pues haya alguna que no tenga calidad suficiente y por lo tanto pues va a permitir tener más opciones para obtener una evaluación favorable. ¿Cómo se puntúa cada aportación en todos los comités? Bueno, pues el juicio técnico se expresa en términos numéricos de 0 a 10. La solicitud, por lo tanto, puede tener una puntuación máxima de 50 puntos y son precisos pues, un mínimo de 30 puntos como suma de todas las aportaciones presentadas para obtener una evaluación positiva en un tramo de 6 años. Y con esto he concluido mi intervención. Muchas gracias, Clelia. Pues a continuación tiene la palabra Ana Hidalgo Tena, que es la jefa de la Unidad de Evaluación de Sexenios, que va a contar los criterios de los sexenios de investigación. Un recorrido por la sede virtual. Hola, buenos días. A ver, voy a compartir pantalla. A ver, la manera de entrar en la sede electrónica, porque estoy viendo que están haciendo la pregunta. En Google ponemos ANECA, nos vamos a la página web de ANECA y a la derecha arriba tenemos la sede electrónica. En la sede electrónica están aquí tramos de investigación, sexenios Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, la convocatoria del 22. Ahí entramos. Aquí está un poco más complicado, pero siempre hay que irse a CNAI, ¿vale? Está el árbol hecho y entonces ya estamos en la sede electrónica de la solicitud. Se accede al procedimiento. Se puede entrar tanto con firma electrónica como con DNI electrónico como con clave PIN, ¿vale? Bien. Yo ya tengo hecha una solicitud, tengo hecha, he puesto unas letras en una solicitud y siempre que se salga de la aplicación o que se esté trabajando en la aplicación, se recomienda que cada 20 minutos se guarde la solicitud, porque si no la aplicación se puede ir y se pierden todos los datos. Cada vez que se guarde la solicitud va a aparecer en borradores. Nunca va a aparecer, yo ya tengo hecha aquí la prueba y sin embargo aquí no me aparece nada de lo que yo he rellenado, ¿vale? Entonces siempre le damos a borradores. En la solicitud un problema que hay es que hay certificados electrónicos que cogen automáticamente el DNI, el correo electrónico y el teléfono, ¿vale? En nuestro caso, no os preocupéis, cuando vosotros guardéis el borrador, hay gente que no le guarda ese correo electrónico. Con que lo tengáis puesto en el momento que le deis a firmar la solicitud, a enviar, lo va a guardar. En el borrador no os lo guarda, esa es una pregunta recurrente. Entonces, por favor, quedaros tranquilos. No os lo guarda porque depende de la firma electrónica. Eso es lo que chupa la información de la firma electrónica, ¿vale? Entonces, rellenáis los datos, el ORCI, por favor, rellenarlo porque es conveniente. Fecha de nacimiento, todos vuestros datos personales, aceptáis el tema de la protección de datos
los datos de comunicación, notificación. Aquí lo rellenáis, este sí, como lo habéis rellenado vosotros, se os guarda siempre, permanentemente. Luego le ponéis los datos del tipo de convocatoria. Aquí no tenéis ningún problema, pero por favor, seleccionar bien si sois de convenio o sois funcionarios por las figuras contractuales, ¿vale? Porque luego eso es una manera de comunicarlo a la universidad. Luego los datos del solicitante. Aquí esto es una pequeña encuesta que hemos hecho para saber cómo ha afectado la maternidad, las excedencias, el cuidado de personas mayores y diferentes situaciones de violencia de género y tal. Entonces hemos hecho una pequeña encuesta para tener una pequeña... conocer nosotros un poco el tema, cómo ha influido estas situaciones en la investigación. Los datos del centro de trabajo, los datos administrativos. Vamos a ver, tipo de titulación. Si son casi todos, el 99% son doctores, no pongan licenciatura, pongan doctorado, ¿vale? El nombre del doctorado, el año de la licenciatura, su año de doctor, la toma de posesión. La toma de posesión que hay que poner es la de la figura actual, la figura la que tienen a 31 de diciembre de 2022. Cuando entraron en la universidad no nos interesa, sino cuando son titulares, cuando son catedráticos, cuando son profesores contratados doctores. La situación. Esto era antiguamente cuando estabas a tiempo parcial y ahora actualmente para las OPI, cuando estás a tiempo completo y a tiempo parcial se diferencia, pero nosotros a la hora de la evaluación esto no lo tenemos en cuenta. O sea que si han estado 6 meses a tiempo parcial, 6 meses a tiempo completo, pueden seleccionar cualquiera de las dos. Nosotros para evaluación esto no lo tenemos en ninguna consideración, ¿vale? El área de conocimiento y el comité asesor que solicitan. A ver, el comité asesor es una indicación, como una especie de ayuda que hacen ANECA, porque las solicitudes las escribe la propia CNAE, que hay gente que pide un campo y luego se le evalúa por otro. Dependiendo del área de conocimiento donde esté encuadrada, según la orden de la resolución del 2009, ahí se puede rebotar las solicitudes, ¿vale? La que ponen ustedes es como una especie de ayuda para CNAE, ¿vale? Luego, la hoja de servicios tiene que ser de fecha posterior a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, como fue el 5 de enero, pues a partir de ahí. El centro de investigación que no figura en la hoja de servicio. Vamos a ver, para que un año sea evaluable hay que justificar que se ha estado investigando en un centro de investigación, en una universidad, en un hospital universitario. Tienen ustedes que mandar siempre certificados firmados por las personas responsables de las instituciones, nunca por personas individuales. Los ficheros del currículum vitae, y en el currículum vitae lo recomendable es mandar el currículum vitae de investigación. Si puede ser, quiten la docencia porque no nos es necesaria. Al comité no la necesita. Luego, tramos. Bueno, en el dato de solicitante, en el dato de solicitante lo primero que se pide es cuántos tramos van a evaluar. Según los tramos que se pidan, aparecen las pestañas aquí arriba, ¿vale? Si pedimos un tramo, ponemos los años, el tipo de contrato ya he dicho que no importa, y luego las aportaciones sustitutorias. A ver, no es obligatorio, pero es muy recomendable. Los comités no tienen obligación de buscar ningún tipo de aportación sustitutoria para las aportaciones que han subido. Preguntan si solamente suben el fichero. Ya sabemos que en este espacio que hemos dado es muy poquito para decir los resúmenes y los indicios de calidad. Pero si antes de subir el fichero de la aportación ponen una hoja donde cuenten el resumen y los indicios de calidad de la aportación, pues ya el comité, al abrir el fichero, tendrá esa información, lo cual le vendrá muy bien y para ustedes será mucho más conveniente. Las aportaciones. A ver, las aportaciones tienen que coincidir con uno de los 6 años solicitados, ¿vale? Si yo pongo aquí un año que no he solicitado en mi solicitud,
que no sé si lo habré solicitado, pues no lo sé. Pero bueno, si pone un año que no, la publicación pone un año que no es de los que ha pedido en el tramo, le tiene que dar un aviso de error. Vale, que estoy probando con un año. Mire, ve, debe seleccionar un año indicado en el tramo. El título es obligatorio, el ISSN, a ver ahora, vale. El ISSN, el nombre del volumen, la página, el DOI, otros datos. Luego, el breve resumen, son 4.000 caracteres contando espacios. Tanto el breve resumen como los indicios de calidad. No son 4.000 para los dos, son 4.000 para cada uno. En otros datos pueden poner 300 caracteres, también contando los espacios, y ahí interesa que pongan una cosa que sea muy relevante. Pero no pongan mucho, porque realmente lo más interesante son el resumen y los indicios de calidad, ¿vale? El fichero. Los ficheros de las aportaciones. Vamos a ver, de los artículos normalmente no hay ningún problema, porque los artículos, todas las editoriales proporcionan un PDF a los investigadores. En el caso de los libros es donde hay más problemas, excepto el año pasado se han presentado, hay editoriales que nos han mandado links que caducaban, documentos donde ponía que era borrador. Algunos profesores han subido la maquetación del libro, el PDF de maquetación, porque tendemos que escanear el libro en persona en un ordenador personal es como eterno y con muchísimos megas. Entonces, como ha dicho la directora de profesorado, Clelia, lo mejor sería por lo menos poner en la parte que consideren que donde más se ve el avance del conocimiento científico de esa aportación, ¿vale? Luego, una vez que tiene rellenas las 5 aportaciones y ha subido todos los ficheros justificativos, guarden borrador, por favor, cada 15 minutos, mejor que cada 20, se le da a enviar. Yo no sé si me va a dejar enviar a mí ahora, porque yo no he rellenado los campos, ¿vale? Entonces, en el momento que le da a enviar, salen elegir 2 tipos de firma, la de con certificado y la firma simple. Entonces, por favor, es con certificado, pero elijan la simple, porque es con certificado electrónico, que es con el que están trabajando, pero tiene muchos menos problemas que la firma con certificado, ¿vale? O sea, va a ser la misma firma. Y una vez que le den a firmar y presenten, si ustedes quieren volver, o porque han cometido un error, o porque quieren añadir algún tipo de información, pueden volver a presentar una solicitud. Pueden usar el borrador que tienen, porque ese no le desaparece nunca, pero que sepan que nosotros siempre vamos a tener en cuenta, tal y como decimos al principio, la última solicitud que han presentado. Y esa será la que sometamos a evaluación. Entonces, hasta el día que se cierre el plazo, ustedes pueden rectificar, pero no rectificar la presentada, sino tienen que presentar una nueva. Y ya está. Y por favor, no se enrollen con lo del correo electrónico, que es una de las preguntas más recurrentes. Ese correo lo ponen antes de darle a enviar. Lo rellenan y ya lo mandan. Y ya no les dará más problemas, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Vamos a dar la palabra a Patricia Faraldo Cabana, que es catedrática de la Universidad de Da Coruña y es presidenta del Comité 9, Derecho y Jurisprudencia. Ella va a hacer un breve balance de cómo fue el año pasado, hablará de los baremos y también pues nos explicará qué personas componen el comité. Pues cuando quieras, Patricia. Gracias. El porcentaje de éxito en el Comité de Derecho ha sido muy elevado, tanto para hombres como para mujeres. Hemos tenido un 92% de éxito en el caso de los hombres y un 90% en el caso de las mujeres. Generalmente presentan más tramos los hombres que las mujeres, pero en cualquier caso el porcentaje de éxito, como se puede comprobar, es bastante elevado en ambos casos. En el comité somos 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres, de diferentes universidades, en concreto las universidades de Córdoba, Pablo de Olavide, Valencia, Santiago de Compostela, A Coruña.
La Rey Juan Carlos, Granada, Zaragoza, Murcia y Pompeu Fabra. Voy a indicar ahora cuáles son los criterios que, que estamos siguiendo en el Comité de Derecho, especificando los que ya, los que ya se han indicado con carácter general. Bien, no vamos a valorar en el Comité de Derecho trabajos de acusada concisión, salvo que se aporten indicios notorios de su calidad y relevancia. Orientativamente, hablamos de 20 páginas, pero tenemos en cuenta, en fin, el formato editorial y tenemos en cuenta también que hay revistas que limitan notablemente el número de caracteres y el número de palabras, con lo cual se pueden aceptar y son perfectamente evaluables trabajos con un número de páginas inferior. Tendrá consideración desfavorable la reiterada publicación de trabajos Patricia, en revistas. Sí, te voy a interrumpir para pedirte que pongas el PowerPoint, que no lo estamos viendo. Si quieres, lo tenías previsto, que creo que sí. sí, Eso. se ve ahora No, tienes que compartir pantalla. y lo estoy haciendo. Sigue si quieres, si no se comparte, sigue, que luego como lo vamos a colgar no hay ningún problema. Te seguimos de palabra. No, pues no hay manera, ¿eh? Pues nada, continúa. Bueno, pues decía que tendrá consideración desfavorable la reiterada publicación de trabajos en revistas o editoriales pertenecientes o asociadas al organismo de la persona solicitante. Y es una novedad de este año que también se va a valorar desfavorablemente cuando se trate de revistas o editoriales en que la persona solicitante participe en el comité editorial o científico. Cuando hablamos de reiterada publicación nos referimos a más de 2 en el periodo evaluado, por tanto 3 o más. No vamos a valorar como aportaciones distintas las contribuciones en que se haya dividido una investigación que debería constituir una única monografía o un único artículo. Y consideramos que va a ser un indicio de esa división artificial el hecho de que no haya más aportaciones evaluables en el periodo. Y a estos efectos vamos a consultar el currículum vitae de la persona solicitante para ver si hay esa división artificial. ¿Qué vamos a utilizar como indicios de calidad? Pues la relevancia científica del medio de difusión, por supuesto, la publicación en revistas y editoriales de reconocido prestigio, que son en libros las editoriales listadas en el SPI y en revistas, pues, por ejemplo, las FECIT, JCR, SJR, etcétera. También vamos a utilizar como indicio de calidad las referencias que otros autores realicen a la obra, que sean indicativas de la importancia de la aportación o de su impacto. Se tiene en cuenta estos efectos el número y el carácter de las citas recibidas, pero ojo, porque no se van a valorar, evidentemente, las autocitas ni las citas por parte de la persona que ha dirigido la tesis o de los propios discípulos de la persona solicitante. También se valora como indicio de calidad esa apreciación expresada sucintamente de la propia persona sobre la contribución de su obra al progreso del conocimiento, así como del interés y la creatividad de la aportación. Las reseñas en revistas especializadas y de relevancia acreditada también son indicios de calidad y se tendrá en cuenta la colección y la traducción a otras lenguas que sean de significación para la comunidad científica internacional. En cuanto a los libros, ahora se ve, ¿no? Sí. Sí, ahora En se cuanto ve. a los libros, se tiene en cuenta el impacto, la extensión, las conclusiones, la bibliografía, el prestigio de la editorial y el idioma. En cuanto a los capítulos, vamos a tener en cuenta los mismos aspectos y también es un índice de calidad la revisión por pares. En artículos de revistas hay que tener en cuenta que no importa la sección donde se haya publicado el artículo, con tal de que la aportación reúna los criterios de calidad señalados con carácter general, incluido el de que no sea de acusada concisión. Y aquí se tiene en cuenta el impacto, la extensión, las conclusiones, la bibliografía, el prestigio de la revista y el idioma. Aquí damos unos criterios sobre la puntuación. Simplemente quisiera destacar que los libros se van a valorar más
porque entendemos que en Derecho las monografías tienen un significado importante como medio de transmisión del conocimiento. Pero como veis, artículos y capítulos se pueden también valorar con una puntuación elevada. En cuanto a y no se consideran aportaciones relevantes, recordemos que los libros de texto, programas, apuntes, casos prácticos, es decir, aquellos documentos que tengan sobre todo carácter docente no van a ser evaluables, como tampoco los libros y artículos de divulgación profesional o en revistas de información general. Tampoco se van a considerar aportaciones relevantes las ediciones de texto o las traducciones, con alguna excepción en este caso. Tampoco las meras recopilaciones legislativas, y ello aunque incluyan anotaciones sobre disposiciones concordantes, complementarias, etcétera, ni los dictámenes o proyectos. ¿Cuáles son los errores que hemos apreciado que se producen con cierta frecuencia y que convendría evitar? Pues centrar toda la explicación de los indicios de calidad en la calidad de la editorial o de la revista, en lugar de la calidad de la propia aportación. Está bien hablar de la calidad de la editorial o de la revista, pero luego también hay que referirse al avance del conocimiento que produce la propia aportación y el impacto que ha tenido en el área. Otro error, centrarse exclusivamente en la explicación del tema tratado, es decir, solo en ese avance del conocimiento que se ha producido en el área, en lugar de ofrecer otros indicios de calidad, como es el impacto que puede haber tenido, por ejemplo, en otras disciplinas. No indicar aportaciones sustitutivas. No vamos a suplir esa carencia mirando el currículum vitae de la persona solicitante. Por tanto, es importante, como ya se ha indicado, el recoger esas aportaciones sustitutivas para el caso de que una de las propuestas con carácter principal pues, no se considere evaluable o no resulte aprobada. También es un error el presentar como aportación nuevas ediciones de obras que ya han sido valoradas en anteriores convocatorias. La sexta edición de una obra, por ejemplo. Esto no va a ser valorado favorablemente. En caso de coautoría, no se valoran mal las coautorías, pero es necesario que se explique la propia aportación y que se justifique la coautoría atendiendo al tema, la complejidad y la extensión, criterios que son acumulativos. Por tanto, debe hacerse un esfuerzo por justificar esas coautorías. Si no se justifica, la puntuación que recibe la aportación se va a dividir por el número de autores. También es un error presentar trabajos de acusada concisión sin justificar adecuadamente el escaso número de páginas. Y como digo, se puede utilizar como justificación pues, el hecho de que la revista en cuestión no acepte más de determinadas palabras o caracteres. Y es un error presentar trabajos puramente descriptivos, que no tengan aportación original propia o que no tengan apenas notas a pie de página o no utilicen bibliografía. Bien, pues estos son los criterios que hemos puntualizado en el Comité de Derecho. Devuelvo la palabra a la presidenta. Muchísimas gracias, Patricia. A continuación va a tomar la palabra Pilar Toboso Sánchez, que es catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid y es presidenta del Comité 10 de Historia, Geografía y Arte. Cuando quieras. No sé si estás hablando, pero no te escuchamos. Sí, pues vamos a pasar mientras se arregla. Ya está, ya está. Ah, muy bien, mira, no hay Creo nada, que ya no hay está. nada como decir que vamos a pasar a la siguiente. Perdón, Gracias. perdón. Creo que... Sí, Y además creo ya está compartido el sí, PowerPoint, ¿verdad? sí, se te oye y ya Perfecto. se ve el PowerPoint. Muchas No gracias. tenía el micrófono abierto. Bueno, pues buenos días y comienzo de nuevo. Y lo primero que también quiero decir es que en el Comité 10, a pesar de la complejidad que tiene, y después diré por qué, también las tasas de evaluaciones positivas, bueno, pues han sido siempre elevadas. En concreto, en la última convocatoria
Se evaluaron de 731 solicitudes evaluadas, fueron concedidas un 90% a hombres y un 88% a mujeres. Pero si vemos incluso el histórico desde 2016, en algunos años las incluso han sido algo superiores, es decir, con una media entre el 90 y el 92%. Y aunque coincidió que el año anterior, en la última edición, se concedieron algo menos a mujeres, otros años, sin embargo, las tasas de éxito en mujeres han sido más elevadas que los hombres. De manera que ahí está bastante equilibrado. Es un comité compuesto también por 10 miembros, totalmente paritario, 5 mujeres, 5 hombres y con una diversidad de universidades. Hay miembros de la Universidad Autónoma de Madrid, de Murcia, de Alicante, de la Miguel Hernández de Elche, Málaga, Salamanca, Sevilla, Valencia y Granada. Bueno, una vez hechas estas observaciones previas, paso a comentar algunas cuestiones específicas de este comité, relativas sobre todo a la baremación y a posibles problemas que puedan surgir. Este es un comité, he dicho antes, complejo, porque en él se evalúa historia del arte, geografía y artes, que incluye bellas artes, artes escénicas y música, y eso hace que la diversidad sea importante. En cuanto a las aportaciones ordinarias, los artículos, pues vuelvo a repetir lo que ya se ha dicho muchas veces aquí, pero que es fundamental, y es que se va a evaluar el contenido, la relevancia científica que tenga, y para ello es muy importante que quede reflejada. Luego, por supuesto, también el medio de difusión, siguiendo los repertorios habituales, JRC, SJR o aquellas bases de datos de la FECID que tienen, por supuesto, sellos de calidad. Y también se tendrán en cuenta, como ya se ha dicho, pues las menciones, las citas que hayan tenido esos artículos. Los capítulos del libro y los libros exactamente igual, se atiende al contenido y también se sigue para valorar pues la situación que tenga esa editorial, siguiendo el SPI o ranking internacionales o nacionales similares. Tenemos una valoración, una puntuación orientativa y quede muy claro este tema, que es orientativa, porque nos podemos referir o nos referimos aquí al medio de difusión, pero evidentemente hay que después también completarlo con el tema de la relevancia o de las reseñas que tenga, y además con una horquilla, bueno, pues más o menos significativa. Aquellas que tienen, en el caso de los artículos, un impacto muy alto, pues un Q1, pues evidentemente ya en lo que se refiere al medio de difusión está situado en un baremo de 9-10. Si el impacto es alto, un Q2 en JCR, un Q1 en SJR, pues estamos moviéndonos entre 8 y 9,5. Como ven, a veces se solapan, pero esto es porque si es un Q2, pero además está publicado en una revista extranjera, pues eso sube evidentemente esa puntuación. Los de impacto medio nos movemos en este 7-8,5, y ya a partir del impacto bajo, muy bajo, pues vamos bajando de puntuaciones del 5. Y con las editoriales pasa exactamente lo mismo. Lo que vamos a mirar dentro del SPI es dónde están situadas, pues si están situadas en los 2 primeros puestos tendrán una baremación en cuanto a medio de difusión de 9 y 10, y a partir de ahí pues se irá bajando dependiendo de la posición que ocupe. Sí me quiero referir un poquito más extensamente en este comité al tema de las aportaciones extraordinarias, especialmente porque en el área correspondiente a las artes pues son muy habituales. Hay un dominio importante de estas aportaciones extraordinarias. En esas aportaciones extraordinarias se va a valorar exactamente igual que en las ordinarias, la calidad que tenga el proyecto, y esto aquí
aquí tiene que quedar muy, muy bien reflejado cuál ha sido el aporte y el avance del conocimiento de esa aportación, la calidad del medio de difusión, que en cada caso o será el teatro, será un auditorio si es de música, o será una sala de exposiciones si se refiere a una exposición, y por supuesto después la repercusión. Rápidamente me referiré a algunas de estas cuestiones que siempre son las que tienen más problemas. En el caso de Bellas Artes, lo que tiene que quedar claro es que se aceptan aportaciones desde todas las disciplinas: pintura, dibujo, escultura, grabado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esta creación artística puede presentarse en forma de una o de varias obras, pero siempre, siempre tiene que quedar muy claro que tiene que corresponder al año que se está solicitando. En cuanto a los indicios de calidad, pues se tiene en cuenta, como hemos dicho, la magnitud. No es lo mismo que sea esa exposición colectiva que sea individual, al lugar donde se celebre, a la relevancia que tenga, si es un bien de interés cultural, a si es itinerante, si ha sido expuesta en varios espacios, a si está seleccionada para otro tipo de exposiciones, por supuesto si recibe premios, a que esté vinculada a proyectos de investigación. En este caso, por favor, nos referimos siempre a proyectos de investigación, y es importante que quede reflejado, competitivos, que tengan una convocatoria pública y que sean competitivos. En cuanto al medio de producción, pues también quede claro, tiene que quedar claro que el espacio donde se lleva a cabo esa exposición, pues cómo es. No es lo mismo publicar en un municipio de un pequeño pueblo que si esa exposición evidentemente se ha hecho en una gran sala o en una gran sala reconocida en París o en Nueva York. Si tiene edición y catálogo, si tiene patrocinadores, si hay un jurado, si hay una comisión de seguimiento, todo esto son indicios de calidad que tienen que quedar recogidos, como si tiene premios, si tiene citas, etcétera, etcétera, etcétera. En las artes escénicas estamos exactamente en el mismo escenario, se afectan desde todas las áreas: teatro, danza, música, interpretación, y lo que hay que justificar es la relevancia que tienen, y los indicios de calidad pues exactamente muy parecidos a los anteriores: la relevancia y el grado de innovación, el objeto, la repercusión que ha tenido, las actividades derivadas. En este caso, pues evidentemente, si ha habido giras, si ha habido conciertos, si ha habido clases especializadas, impartición de masterclass, la relevancia que tienen los directores y también la vinculación, como decíamos antes, a proyectos. Igual, el medio, pues si es auditorio, si es teatro, si es otros, dónde está localizado, qué importancia tiene, si tiene patrocinadores, si está subvencionado, si no, y los criterios de repercusión, exactamente igual que en las anteriores. En música, pues quizá que hay algún problemilla más que tiene que quedar aclarado. Las ediciones se pueden presentar como aportaciones extraordinarias, ediciones críticas, pero si constituyen un estudio racionado de ese texto musical, y que venga avalado con fuentes y con diferentes variantes musicales. No merecen esta consideración simples revisiones de partituras, a no ser que vayan acompañadas de estudios. En cuanto a los indicios de calidad, pues evidentemente cuenta exactamente igual que en las anteriores, la relevancia de la creación musical y la innovación metodológica que tenga esa aportación musical, la calidad del espacio en cuanto a medio de difusión, y en el caso de que sean o que se presenten en formato impreso, pues también aquí, como una aportación ordinaria, nos fijaremos en el prestigio de la editorial, y luego ya, por supuesto, añadidos si tiene premios o si está vinculado a proyectos. Lo que me parece más importante, no se considerarán aportaciones relevantes, pues todas aquellas que sean publicaciones de divulgación o de descripción, o que correspondan a manuales, libros de texto, apuntes, etcétera, etcétera. Las ediciones
coordinadas, las catalogaciones, los prólogos, que no incluyan una aportación crítica. Si hay una aportación crítica, un estudio de investigación delante, sí, si no, no. La coordinación de congresos o de actas, los volúmenes por encargo de homenaje, la reiteración, por supuesto, de trabajos que ya hayan sido publicados, expuestos o difundidos, o más de 3 exposiciones colectivas. En este punto me quiero detener porque sí se plantean algunos problemas. Hay que entender siempre que la exposición, digamos que es el medio, es como la revista. Lo que se va a valorar siempre es la obra de arte que vaya a esa exposición y hay que explicarlo bien. Qué aporta, qué indicios tiene, etcétera, etcétera. Y luego ya la exposición en concreto será el medio de difusión. El máximo que se pueden presentar de exposiciones colectivas son 3. La cuarta ya no se valorará de la misma manera y, por supuesto, tampoco las autoediciones. Todas las aportaciones deben de ir correctamente citadas. La participación en producciones audiovisuales colectivas, pues en estas tiene que quedar muy claro cuál es la aportación del solicitante y se tendrá en cuenta siempre y cuando tenga una presencia destacada, si no, no se considera una aportación relevante. Pilar, por favor, acorta porque ya deberíamos haber terminado la siguiente intervención. Pues bueno, ya voy terminando, que el PowerPoint está ahí y lo único que me quedaba por decir es que orientación general para alcanzar una evaluación positiva en historia del arte, en bellas artes o en geografía, pero creo que esto ya, como queda colgado, se puede ver en el PowerPoint. Y poco más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a continuación a Susana Guerrero Salazar, que es catedrática de la Universidad de Málaga y es presidenta del Comité 11, Filosofía, Filología y Lingüística. Pues cuando quiera, Susana. Buenos días, encantada de compartir esta mañana. Bueno, pues se presentaron el año anterior 925 solicitudes al Comité 11 y yo creo que la tasa de éxito es para felicitarnos. Un 97,87% de tasa de éxito. Se presentaron 499 mujeres y 426 hombres. La tasa de éxito es muy similar, hay apenas ni un punto de diferencia, un poco más en las mujeres, 98,25% de tasa de éxito, y en el caso de los hombres, 97,42%. En cuanto al Comité 11, pues somos 10 personas, 5 catedráticas y 5 catedráticos, paritario también, como todos los demás comités, procedentes de la Universidad de Málaga, de la Universidad de Alcalá, de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Extremadura, de Salamanca, de La Coruña. Susana, ¿Sí? ¿puedes compartir el PDF, el PowerPoint? Sí, claro. Gracias. Continúa si quieres hablando. Bueno, nada, y decía, de Universidad de Valencia, Almería y Universidad Autónoma de Madrid. Bien, voy muy rápidamente y resumidamente a contar qué criterios hemos fijado dentro del comité. En primer lugar, que todas las aportaciones tienen que ser clasificadas como ordinarias, que por supuesto vamos a dar preferencia a estudios que sean analíticos y comparados frente a los que sean meramente descriptivos. ¿Puedes poner la pantalla completa? Sí. Un número mayor de 2 firmantes puede reducir la calificación, sobre todo si esto no está claramente justificado de la necesidad de que sean más de 2 los firmantes. Más de 2 aportaciones en una misma revista, en una misma editorial o en el mismo organismo donde se realiza la investigación también podría reducir la calificación si no está todo muy bien justificado. Los requisitos para una valoración positiva, pues en esto insisto en lo que han dicho el resto de las demás presidentas, lo fundamental es el contenido de la aportación. Vamos a tener también en cuenta el índice de impacto del medio, pero también el número de firmantes, referencias que tenga la obra, reseñas realizadas y otros tipos de indicios de calidad, como puede ser pues, la traducción a otras lenguas, incluso los informes de revisión editorial, los informes de las revisiones por pares, etcétera. Queremos insistir aquí en que es muy importante que las personas que soliciten el sexenio nos aporten los indicios de calidad,
pues juzgaremos sobre esos indicios de calidad que nos aporten. Sobre la revista, además del contenido de la aportación y otros indicios como los que acabo de citar, pues vamos a tener en cuenta la clasificación de la revista en las bases de datos pues, que todo el mundo conoce y que también hemos citado antes, como son JCR, Scopus, MIAR, también Carus y, por supuesto, aquellas revistas que tengan el sello de calidad de FESID. Sobre libros y capítulos de libros, consideraremos los publicados en editoriales de reconocido prestigio y que sepamos que tienen un procedimiento selectivo para la aceptación de los originales. Es importante, y en esto quiero insistir, que sea la persona solicitante la que claramente nos cuente qué supone de avance al conocimiento o de innovación metodológica la investigación que está presentando. Con carácter orientativo, pues nosotros pues tendremos en cuenta para ver la importancia o la calidad de la editorial por el SPI, también las categorías que nos da el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también pues las editoriales que tienen el sello de calidad en edición académica. Se considerarán aportaciones de investigación, teniendo en cuenta los criterios que hemos mencionado, las ediciones críticas, siempre y cuando presenten un estudio razonado de fijación del texto, mencionen fuentes, las variantes textuales y, por supuesto, que lleven un estudio introductorio donde quede claro la aportación al conocimiento que suponen. Y esto mismo es lo que vamos a aplicar para las traducciones. Yo voy a presentar una tabla, aunque quiero insistir en que es meramente orientativa, puesto que esta tabla la vamos a complementar con los demás criterios que he comentado, como es el contenido, el número de autores, referencias, citas recibidas, incluso el número de páginas, porque obviamente no es lo mismo un artículo de 4.000 palabras que de 12.000. Pero bueno, a modo de orientación, si un artículo está publicado en un JCR, Scopus, en un Carus A, Q1, Q2 o Q3 y presenta un índice de difusión entre 8 y más de 9, pues los puntos pueden ir desde 8 hasta 10. Si está en ECI, es un Q4, un Carus B, un índice de difusión entre 7 y 8, pues puede obtener desde 7 a 8 y así vamos bajando. Si está en CIRC, en ERIS Plus, ya es un Carus C o los índices van de 4 a 6, puede obtener de 6 a 7 y ya otros más bajos, como puede ser un Carus D o unos índices entre 0 y 3, podría obtener desde un 2 a un 6. En los libros y capítulos de libros, pues tendremos en cuenta si es un SPI, si la editorial española está entre la 1 a la 30 o la extranjera entre la 1 a la 33, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas le considera un nivel alto, pues puede obtener entre 9 y 10 puntos en el caso de que sea un libro y en el caso de que sea un capítulo entre 7 y 8. Si en SPI la editorial española va desde la 31 a la 46 y las extranjeras de 34 a 40 y tiene un valor medio por el CSIC, puede obtener en el caso de un libro entre 7 y 8 puntos y en el caso de un capítulo 7. Si está situada en el SPI entre la editorial española entre la 47 y la 50, la extranjera entre la 41 y 43 y tiene un índice medio en el CSIP entre 6 y 7 puntos y la misma puntuación en caso de que sea capítulo. Y ya si la variación es más baja, es decir, si SPI, si la editorial española está del 51 al 55 o la extranjera del 44 al 48, es un nivel bajo, pues podría obtener ya, tanto si es libro como es capítulo, entre 2 y 6 puntos. Pero insisto que esto es un dato más que complementará a todos los demás criterios. No vamos a considerar aportaciones relevantes, ni libros de texto ni manuales, ni obras de divulgación, ni enciclopedias de divulgación, ni entradas en diccionarios, ni artículos que sean de opinión, de divulgación, antologías, diccionarios comunes, por supuesto tampoco actas de congresos o volúmenes de homenaje que no respondan a criterios de calidad equiparables a los que exigimos para las revistas científicas. Tampoco vamos a considerar reseñas o recensiones y tampoco la edición o la coordinación de un volumen colectivo. En cuanto a los errores frecuentes y que quiero señalar pues, para que no se cometan, pues que no vamos a tener en cuenta las publicaciones en revistas o en editoriales de cuyo comité de redacción forme parte la persona que está solicitando el sexenio.
Tampoco se considerarán aportaciones que sean reiteraciones de trabajos previos. Solo se van a considerar aquellos trabajos que tengan elementos claramente innovadores. Tampoco consideramos aportaciones que sean traducciones de la propia obra. Esto lo quiero subrayar. La traducción de la obra es un índice de impacto, pero no se considera como una aportación. Varios capítulos en un mismo volumen no se pueden considerar. Es decir, consideraremos un solo capítulo por ISBN. Y quiero insistir, para terminar, que es necesario justificar muy bien el número de autores e indicar con claridad la aportación específica que cada persona ha hecho a su contribución. Y por favor, también, y ya termino, quiero subrayar, aunque se ha dicho, que por favor el PDF quede lo más completo posible, así como los índices de impacto. Pues muchísimas gracias y espero haberos resuelto alguna duda y haberos servido de algún tipo de ayuda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias, Susana. Pasamos ahora al turno de resolución de dudas que se han ido planteando a través del chat de YouTube. En primer lugar, una pregunta dirigida a Bellas Artes. ¿Cómo se va a aplicar el requisito de que un creador tiene que aportar una contribución ordinaria? ¿Es un criterio excluyente? Supongo es una pregunta para la presidenta de Bellas Artes, para Pilar. Sí, esta es una cuestión nueva. Otros años, es verdad, el año pasado el comité decidió que estábamos en un ámbito universitario y que por lo tanto había que escribir y que una de las aportaciones pues debería ser un capítulo de libro, un libro o un artículo. Es altamente recomendable. Gracias. Otra consulta es general sobre el currículum que hay que subir a la aplicación. Aunque dice currículum vitae completo, se supone que hay que filtrar, incluir solo los años del tramo que se somete a evaluación o solo los apartados de investigación. Ana. El currículum... El currículum vitae tiene que ser completo, pero se puede solamente mandar la investigación. Ya he dicho antes que la docencia no es necesario que la incluyan. Otra consulta. Las clasificaciones de SPI del baremo orientativo corresponden a filología. En filosofía, ¿qué criterios se proponen? Pues creo que Pilar puede responder a ello. Perdón, Susana. No se te oye, Susana. ¿Tienes el micrófono? Sí, los criterios que he explicado, la tabla es meramente orientativa y es común tanto para filosofía, para lingüística. ¿Por qué? Porque, como sabéis, en el SPI, pues luego se selecciona el área concreta y se tiene en cuenta pues, las editoriales que estén en esa área concreta. Aún así, digo y subrayo que la tabla es meramente orientativa porque tiene que ir combinada con el resto de los demás criterios y, por supuesto, teniendo en cuenta la discrecionalidad técnica del comité. Gracias. La orientación del campo 11 para libros y capítulos, ¿el SPI ya tiene en cuenta la nueva edición 2022? Pues Susana. El campo 11. Sí, vamos a ver. Ahora mismo la tabla estaba hecha porque todavía no tenemos esos datos del SPI, pero sabemos que entran en funcionamiento. Entonces, si los tenemos en el momento de evaluar, tendremos en cuenta los datos más recientes, teniendo en cuenta, obviamente, que la publicación se va a adecuar al año. Es decir, que si vas a presentar una publicación que es del año 2021 y tenemos un criterio ya actualizado sobre el 2021, pues tendremos en cuenta eso. Si no, pues tendremos que tirar del dato más reciente que tengamos que el SPI nos facilite. Muchas gracias, Susana. En el caso de citas como indicio de calidad, ¿es necesario mencionar o adjuntar los textos en los que aparecen las citas? Pues no es necesario solamente decir el número de citas y hacer alusión pues, a un sitio donde se pueda comprobar que efectivamente esas citas existen. Gracias, Mercedes. ¿La puntuación se divide cuando hay dos autores?
Pues las presidentas, si queréis intervenir. Empieza, Si por me favor. permitís, en primer lugar, Sí, porque sí. he hablado yo de que las puntuaciones se dividen solo si las coautorías están injustificadas, es decir, si no se han justificado adecuadamente. En caso de que estén adecuadamente justificadas, pues se valora la aportación completa para cada uno de ellos, en derecho. Sí, en el comité 10 igual, tienen que estar justificadas. Si queda justificada, se valorará. Que hablamos de 2, cuando ya hay 6 autores, estamos hablando de otra cosa distinta. En mi Susana. caso exactamente igual. O sea, si está justificado, tendría la misma puntuación siempre y cuando sean 2 personas. A partir de 3 ya sí que podría disminuir la puntuación. Pero, insisto, si estuviera también justificado no tendría tampoco por qué. Para artículos de revistas publicados online, además de dar el DOI, ¿es necesario aportar junto con la solicitud el PDF del artículo completo? Sí. Sí, sin duda. Sí, están de acuerdo las 3 presidentas. En el campo 9, Derecho, ¿se penaliza de alguna manera, evaluando con menor puntuación, la presentación de 3 aportaciones de un mismo año? No. Pues seguimos, gracias. Otra pregunta es, quisiera saber si para el reconocimiento de sexenio, una de las 5 entradas a presentar puede ser de temática de otro campo de conocimiento, pues está bien valorada en JCR. Clelia. Bueno, solamente si se trata de una aportación que tiene un carácter interdisciplinar y guarda relación con el campo para el que es evaluado, porque lo que importa no es el impacto de una revista, sino que el contenido tenga coherencia con el desarrollo científico de la persona solicitante. Carmen. En el campo 9, ¿se incluye relaciones internacionales? La presidenta Patricia. Me lo Perdona, deberíais decir en Patricia. ANECA, creo. Sí. Pues Sí, pasamos a la Clelia. siguiente pregunta y miramos ¿Está incluido, Clelia? Eso también dependerá de primero Claro. de la elección que haga la persona solicitante, porque puede elegir el campo 7.1, que es de ciencias políticas, por ejemplo, que también guarda relación con relaciones internacionales. Eso depende de que la persona solicitante considere que la aportación que incorpora guarda más relación con derecho que con otras disciplinas que también desarrollan ese ámbito de estudio. Respecto al temas de vinculación con la universidad, hay varias preguntas. Preguntan si es posible solicitar un sexenio siendo profesor ayudante doctor. También si para acreditar la vinculación contractual, teniendo un contrato con una universidad extranjera, es necesario presentar una traducción jurada o certificada del mismo, y si es suficiente ser contratado doctor, en el caso de universidades españolas. Ana. Respecto a los ayudantes doctores, depende de la universidad a la que pertenezca. Hay universidades que han firmado convenio con ANECA y entonces se evalúan las figuras de los contratados temporales. Pero hay universidades que todavía no permiten eso, con lo cual tendrá que remitirse a la convocatoria que haga su universidad. Desde luego, si tiene convenio en la universidad, nosotros lo evaluamos. ¿Cuál era la otra? La siguiente traducción jurada, si Ah, necesitan presentar. A ver, si es es un sitio de inglés que venga es un certificado que venga en inglés o francés, hasta ahí podemos llegar. Ahora, si viene en alemán, chino, ruso, sí necesitamos traducción. Carmen. Respecto a aportaciones, ¿puede haber aportaciones solo en 4 años del tramo? Claro, siempre va a haber un año que no tenga aportación. Son 5 aportaciones para 6 años, como si pone 3 aportaciones en uno y 2 en otro, y luego los otros 4 lo deja sin aportaciones. En el comité 11, la puntuación máxima de los artículos y libros es 10, pero la de los capítulos de libro es solo 8. Sí, efectivamente. Así lo ha considerado el comité, porque entiende que normalmente los índices de calidad de las revistas
son más fiables que los de los artículos y los capítulos del libro. Entonces, eso fue la razón fundamental que estuvimos discutiendo. Entonces, consideramos que normalmente tienen más filtros los comités de las revistas que los de las editoriales, y esa fue la razón. Siguiendo con el campo 11, comentan que consideran que se penaliza más que en otros campos la coautoría y que esto No. choca frontalmente con la interdisciplinariedad y el trabajo en equipos de investigación. No, este año de luego no va a ser así, porque lo acabamos de decir. Es decir, si está justificado la coautoría, no va a penalizar. En todo caso, penalizaría a partir de 3, pero insisto, si está bien justificado, o sea, si se dice yo mi intervención es esta, era necesario porque para este trabajo hacía falta, no penalizaría. Y en caso de que haya 2 personas, no va a penalizar. Continuamos. ¿Los investigadores en turismo a qué campo se asignan? Respondo yo si vuelvo a lo mismo, eso depende de lo que considere oportuno la persona solicitante en función de las contribuciones que hagan, aunque en principio están vinculados al campo 7.1. No es el más habitual al que acuden esas personas. Una edición crítica en el Comité 11 que cumpla los criterios del punto 4, si es virtual, ¿puede tener una valoración positiva? Sí, o sea, que las aportaciones sean digitales o estén impresas, eso hoy día ya da igual. Ahí no está el problema. El problema es que cumpla los criterios. Pero si es una aportación, pues que ya es simplemente, porque las editoriales algunas ya empiezan simplemente a ser en abierto, eso no sería un criterio en ningún caso desfavorecedor. Lo importante es pues, que tenga todo lo que he explicado, esa introducción, esas fuentes, estudio crítico, etcétera. Respecto a temas de toma de posesión del puesto, si hemos tomado posesión el 1 de enero de 2023 o si has tomado posesión de la condición de catedrática a principios de enero de 2023, ¿tienes que poner titular o puedes poner catedrática? Los requisitos, según dice la resolución, hay que cumplirlos a 31 de diciembre del 22, con lo cual, si se toma posesión en enero del 23, hay que poner la figura contractual que se tenga a 31 de diciembre, que sería titular. Creo que también para ti, Ana, si la vinculación ha sido por proyectos de investigación, pero no hay contrato laboral, ¿se consideran? ¿Cómo se refleja en el aplicativo? No es a tiempo parcial ni tiempo completo. Si son proyectos de investigación, lo primero es que tienen que venir certificados por la OTRI o por el Vicerrectorado de Investigación. O sea, no pueden venir certificados por el IP. Y da igual el tiempo parcial o el tiempo completo, insisto. Eso era una diferenciación que se hizo al principio y que se hace para las OPIs por el tema de los pagos. Pero a nosotros para evaluar no lo diferenciamos. En la toma de posesión, en el caso de haber cambiado de centro de trabajo, ¿ponemos la fecha de inicio de la figura contractual, aunque hayamos tenido cambio de universidad? ¿O incluimos la fecha de inicio en el centro en el que estamos actualmente trabajando? En el centro, insisto, hay que poner la fecha de toma de posesión de la figura contractual y de la universidad en la que se esté a 31 de diciembre del 2022. Para la justificación de los 8 meses, pues ahí... No, la justificación de los 8 meses, los certificados que se tengan. Eso porque no tiene por qué los certificados. No. Vamos a ver, la hoja de servicio, que es la que dice la situación a 31 de diciembre, tiene que ser de fecha posterior al 5 de enero, que es cuando se publicó la resolución. Pero para justificar los 8 meses, las becas, los contratos que se hayan tenido en centros de investigación, en los proyectos que se hayan participado, los justificantes no tienen por qué ser de fecha posterior al 5 de enero. Esos pueden tener la fecha del momento en el que se los emitieron. Hablan también de la hoja de servicios, precisamente. Preguntan si es necesario incluir solo donde están actualmente o de todos los centros en los que han trabajado. A ver, las universidades públicas suelen decir en todos los centros en los que has trabajado, porque pueden certificarlo, pero las universidades privadas lo que hacen es certificar solamente el tiempo que estás en su universidad.
Entonces, si tienes que presentar la hoja de servicio, que la que consideramos es la del momento actual, puedes presentar la hoja de servicio de las otras universidades en las que hayas estado. ¿Es posible que un PAS que está desarrollando investigación y publicando dentro de un grupo de investigación, que además imparte docencia, podría presentarse? ¿Qué tipo de justificante necesitaría? Pues no puede presentarse. No sé si Ana quiere decir algo más. A ver, para poder presentarse tienes que ser, que tienes que ser o profesor ayudante doctor, contratado doctor, tener una figura contractual en la universidad, vinculada a la investigación o a la docencia, o que la universidad pida la evaluación de esas personas, pero el PAS, al ser una persona personal de administración y servicio, aunque imparta docencia, no está contratado como tal en la universidad, con lo cual no podría pedirlo. En el chat, sobre la respuesta que hemos dado antes, se dice que estamos pidiendo sexenios en la universidad actual, que sí reconoce sexenios, que en la que se estaba en diciembre irregularmente no le permitía pedir sexenios. Es que son dos cosas distintas. En la hoja de servicios ya ha explicado Ana que lo que tenéis que poner es pues todos los puestos que hayáis ocupado a lo largo de todo vuestro historial. Y a la hora de pedir tenéis que poner la situación que tenéis a fecha 31 de diciembre de 2022. Carmen. Una segunda edición de una monografía revisada y ampliada que tenga reseñas para esa edición y citas a esa edición se puede aportar, no sería una mera segunda edición. De manera general, esto tiene que evaluar cada comité al ver la aportación si esa nueva edición supone un avance en el conocimiento, hay un progreso con respecto a la primera versión, porque ha habido nuevos descubrimientos, se ha desarrollado más otro tipo de argumentación rebatiendo pues, lo que comentaban autores, es decir, siempre se tiene que valorar esa calidad y cualitativa de la aportación. Pero el mero hecho de que tenga más referencias, más citas o que tenga más éxito que la primera no es indicio de calidad alguno como para que pueda ser aprobada como una aportación susceptible de ser evaluada. ¿Es relevante el orden de las aportaciones? Pues no es relevante el orden en que pongáis las aportaciones, podéis ponerlas en el orden que queráis. ¿Se pueden presentar años de contrato con la figura de profesora asociada? Sí, claro, se pueden presentar con cualquiera de las figuras contractuales que existen en nuestras universidades y también, pues como ya ha comentado anteriormente Ana, pues si habéis estado participando en proyectos de investigación, pues también la justificación correspondiente. En el caso de universidades españolas está más estandarizado y en el caso de universidades extranjeras, pues cada universidad extranjera tiene un procedimiento para emitir estos certificados. ¿Se siguen manteniendo los 3 años de penalización si no se concede el sexenio? Sí, esto se sigue considerando así. En el caso... ¿Perdón? Hay que entender los 3 años de penalización, pero no de convocatoria, sino desde el último año solicitado. O sea, si por ejemplo tú pides en el último año pediste hasta el año 2016, lo puedes pedir este año, el siguiente. Ahora, si el año pasado pediste hasta el 2021, te tienes que esperar al 24. ¿Se puede presentar un año en el que la única vinculación con la universidad fue ser parte de un grupo de investigación? Sí, lo hemos comentado anteriormente. Si participáis en grupos de investigación, habéis participado en proyectos de investigación, siempre que venga debidamente justificado, se puede presentar como justificante de los 8 meses. Perdón. ¿Cuántos megas permite subir la aplicación en cada aportación? 10 megas. 10 megas. Sí, es lo que admite la sede. Son 10. De todas maneras, si en algún momento tuvierais necesidad de subir una aportación que pese más, lo que hacéis es que enviáis un PDF con un enlace y cuando se pinche en el enlace se puede acceder a la aportación. Entonces, pues soluciones de este tipo podéis incorporarlas. ¿Se puede firmar con clave PIN o hay que tener certificado de firma electrónica? No, vale clave PIN, firma electrónica y DNI electrónico. Valen las 3 opciones en la sede electrónica. Los artículos de Open Access suelen tener página de inicio pero no final.
En la solicitud aparece el dato de la página final como obligatorio. ¿Qué ponemos? Pues ponéis el número de páginas que tenga la aportación para que quien haga la evaluación pues tenga idea. Y además, como la revista es de acceso abierto, pues se va directamente a la revista y se comprueba pues la veracidad de lo que se está diciendo. ¿Hasta qué punto se va a penalizar la publicación en editoriales como MDPI? ¿Cuántas publicaciones se pueden aportar publicadas en una misma editorial? El tema de las editoriales lo hemos comentado en múltiples ocasiones. Fijaos, de lo que se trata lo han dicho las presidentas, de que la aportación que presentéis suponga un avance real del conocimiento. Si en algún caso, y además también se ha comentado que se deben tener en cuenta criterios cuantitativos y criterios cualitativos. Entonces, si en algún caso los criterios cuantitativos presentaran algún inconveniente, pues lo que se hace es que se entra a valorar la aportación. Entonces, no hay ni hay una eliminación de editoriales en las que no se pueda participar, pero ya digo, si se entendiera que la aportación no supone avance real del conocimiento, pues tendría una valoración negativa con independencia de la editorial en la que se haya publicado esa aportación. Pero insisto, este tema nos lleva pues a lo que hemos comentado en alguna ocasión, que cuando se hace investigación, se debe hacer investigación pues para que se avance el conocimiento, y también se debe tener en cuenta pues que quienes nos dedicamos a la investigación, el tema de la integridad académica pues lo debemos tener presente a lo largo de toda nuestra carrera académica. Carmen. ¿Se acepta una publicación que en lugar de ISBN o ISSN tienen IPO? Pues sí, porque el ISSN es como el ISBN de los organismos públicos. Por ejemplo, ANECA, cuando hace publicaciones, tienen IPO. Al recuperar obras presentadas en una solicitud evaluada negativamente para construir un nuevo sexenio, ¿estas mantendrán la puntuación otorgada o podrían bajarse o subirse esa puntuación? La puntuación que se otorga en una evaluación se mantiene en todas las evaluaciones que se hagan posteriormente. Como hay un histórico, pues se conoce el valor de esa aportación. En el punto 6, en el caso de Bellas Artes, se consideran como aportaciones extraordinarias exposiciones individuales. Sin embargo, en el punto 9 dice que no serán consideradas como aportación. Pues aquí, Sí. Eso es. Responde, por favor. Sí, efectivamente, la exposición, como decía antes, y creo que esto sí que me ha dado tiempo a explicarlo, la exposición, digamos, es el medio de difusión. Es decir, puede haber 3 exposiciones colectivas, pero lo que se va a evaluar no es en la exposición en conjunto, sino las obras que se hayan expuesto, la obra en concreto. Por lo tanto, lo que tiene que quedar muy claro es qué supone de aportación o de avance del conocimiento esa obra. Y es lo que se va a valorar. Luego, la exposición es un indicio de calidad. Como decía antes, pues si es una exposición relevante, si va supuesto, tiene reseñas, esa exposición ha sido itinerante, eso se va a valorar. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que lo que realmente y como inicio se valora es la obra que se está presentando. Esto porque es importante, porque por ejemplo en una exposición no se puede presentar una obra que ya haya sido presentada públicamente antes. Entendemos que una obra puede tardar en hacerse 10 años, pero a la hora de presentarla para ser evaluada se hace una vez, se presenta una vez y ese es el año que vale. Si ya ha sido presentada, no se va a tener en cuenta. Entonces, tiene que quedar muy claro, y es verdad que ahí creo que en la redacción sí que hay una cierta confusión, que quede claro. Lo que se valora es la obra en sí y la exposición es el medio, es como la revista, digamos, es el medio en el que se está presentando. Depende de la calidad que tenga esa exposición, pues será más valorada y será un indicio de calidad a tener en cuenta. Para las categorías SPI en Historia del Arte, ¿qué ranking se debe emplear? El ranking de historia, no hay ranking propio de historia del arte, sino de bellas artes. Aquí Susana, creo, perdón, No. Pilar, nuevamente. Sí, bueno, ahí siempre evidentemente se ven las diferentes catálogos que hay, no solamente se mira SPI, se ven también otras
catalogaciones como MIAR y siempre la que sea más favorable para el solicitante. Siempre se tiene esa cuenta. Si hay cierta discrepancia entre una y otra, siempre se toma como referencia a la más favorable al solicitante. Las clasificaciones de SPI del baremo orientativo corresponden a filología. En filosofía, ¿qué criterios se proponen? Bueno, creo que antes lo he explicado, ¿no? Porque los criterios son los mismos. O sea, tenemos en cuenta todos los datos que tenemos, vamos a distintas fuentes, siempre la que sea más favorable. Si no hay un campo específico, pues iría pues, al ranking general del SPI. Y la puntuación es la misma, es decir, vamos viendo las distintas bases, los datos que nos da el CSI, los datos que nos dan las editoriales de academia y, bueno, la que sea más positiva para filosofía. ¿El comisariado de exposiciones se valora para historia del arte? En principio no es una aportación y queda claro en el PowerPoint que se vaya a valorar, a no ser que venga precedido de que ese comisariado también implique que tiene un estudio previo, que ha participado en el catálogo, que ahí hay una aportación. El simple comisariado no. Si además del comisariado, digamos, tiene aportaciones a ese avance del conocimiento, entonces sí. Los contratos, nombramientos, credenciales de becario o documentos similares anteriores, entiendo que no tienen que tener fecha posterior a la de la convocatoria, sino la correspondiente. Claro, todos los documentos que presentéis tienen que venir referidos a aquellos años en los que hagáis una solicitud de evaluación del sexenio. ¿Puedo solicitar la homologación del primer sexenio de la universidad privada de 2008-2016 y solicitar un segundo sexenio de 2017-2022 con el nuevo contrato de ayudante doctora en la universidad pública? Sí, claro, sí que puedes hacerlo. Ya sabéis que hay dos vías. Ana nos va... A ver, sí. Mientras homologación no, se convalida una vez que eres funcionaria, Eso es. ¿vale? Lo que se está haciendo es para no perjudicar que la universidad pública te admita un certificado diciendo que el sexenio que se te evaluó en la universidad privada cuando se te evaluó en las mismas condiciones y en la misma convocatoria, con los mismos criterios y los mismos comités que se evaluaron las solicitudes de la pública. Eso lo firma la directoria y hay universidades públicas que lo están admitiendo. Nosotros no te convalidamos ni te homologamos. Nosotros solo te convalidaremos el día de mañana cuando pases a ser funcionario. Eso es. Gracias. Si una exposición se ha realizado en 2016, pero el catálogo con aportaciones de investigación es del 2017, ¿en qué año va a computar? Esto lo puede decir Pilar, que Sí. antes ha hecho mención a este tema. Si la exposición es de 2016, corresponderá al año 2016. Luego, como indicios de calidad, pues se podrá poner el catálogo y lo que aparece en el catálogo, es decir, se valora el momento en el que se expone. La primera vez y única es cuando se va a valorar, una vez, porque con este problema de Bellas Artes ha habido algunas cuestiones de este tipo. Se valora una vez, se ha expuesto en el 2016, se presenta en el 2016 y luego, si tiene un catálogo en 2017, pues aparecerá como un indicio de calidad que evidentemente va a sumar a esa aportación. Si piden que por favor repitamos el tema de pertenencia a un grupo de investigación, si computa sin tener contrato de investigador. Pues efectivamente. Ya sabéis que tenéis que estar 8 meses con vinculación para los años en los que solicitéis. Estos 8 meses pues se pueden completar como los tengáis. Si tenéis, como en el caso de alguna de las personas que estáis hablando, si tenéis 6 meses y medio de un contrato y luego tenéis algunos meses de haber participado en el proyecto de investigación, pues todo computa. Y sobre todo porque cuando vuestra universidad os haga un certificado de que habéis pertenecido a un proyecto de investigación, esto estará diciendo pues que efectivamente habéis trabajado, habéis investigado en el marco de ese proyecto de investigación. O sea que eso contabiliza. Comentan que el centro de trabajo es el de diciembre, ponemos el actual, insisten. Dicen, perdón por las preguntas, pero lo que no tiene sentido es pedir en 2023 lo de 2022, sí. Que aclarar que es la convocatoria de 2022.
Claro, fijaos que tiene todo el sentido que las solicitudes se hagan en 2023 porque se va a contabilizar todo lo de 2022. Entonces no se puede empezar en 2022 porque imaginaos que a alguien le entra una publicación aceptada el 31 de diciembre de 2022 y se cierra la convocatoria y se dice que el periodo es hasta antes. Entonces tiene todo el sentido que la convocatoria se abra en enero y también, bueno, aprovecho para deciros que la abrimos después de las vacaciones pues para que las personas no paséis las vacaciones rellenando burocracias. Entonces, pues sí tiene todo el sentido del mundo. Lo que se tiene en cuenta es dónde estabais al final de la convocatoria, 31 de diciembre de 2022. Eso es lo que tenéis que reflejar en la solicitud. ¿Cómo se imprime el borrador de la solicitud para repasarlo antes de la firma? Ana. Se guarda como PDF y se imprime como cualquier PDF. No tiene ninguna cosa diferente de un PDF. Gracias. De acuerdo. En derecho, ¿qué se valora más? ¿El prestigio de la editorial o las citas? Patricia. Todo se va a valorar. El prestigio de la editorial, por supuesto, es importante, pero el impacto que ha tenido la propia obra en otros autores también es un indicio de calidad importante. ¿Qué implica solicitar una prórroga del último sexenio? ¿Se solicita a través de la misma aplicación? ¿Se puede solicitar por haber estado 18 meses de baja por incapacidad temporal? Pues la respuesta es que no, porque no lo permite la convocatoria. Por eso es por lo que hemos hecho este pequeño cuestionario para saber si vuestra carrera investigadora se ha visto afectada por bajas por paternidad o maternidad, o bien por enfermedad, o bien por el cuidado de personas al cargo. Entonces, ahora mismo no, y lo que tenemos, la idea que tenemos es ver con este análisis que haremos posteriormente, pues enviar al Ministerio de Universidades dicho análisis y que se pueda actuar en consecuencia para que vuestras carreras no se vean perjudicadas. ¿Una insuficiencia de citas o inexistencia se puede compensar con una justificación de la relevancia de la materia tratada? Pues las presidentas que hablen, pero yo diría que sí, porque es que daros cuenta que dependiendo del campo, pues a veces las citas se pueden producir con muchos años después de que se haya producido lo que hagáis, el estudio, el informe o la publicación. Entonces, claro, los indicios de calidad, nadie mejor que la persona que ha hecho esa aportación sabe cuáles son los indicios de calidad de su obra. Como hay espacio para reflejarlo, pues ahí intentad reflejar todo lo que consideréis oportuno. Pues si ha dado lugar a una tesis doctoral o si, pues en fin, múltiples cosas que podéis aportar. Bueno, además es que publicaciones, por ejemplo, de 2022, es casi difícil que tengan citas, no ha habido tiempo suficiente, por lo tanto, eso se tiene muy en cuenta. Claro. ¿El Comité de Historia evalúa aportaciones de historia del deporte o sería mejor evaluarlos o solicitarlo en el área de educación física y deporte? Yo sí que aquí Sí, Clelia. puedo decir algo que eso, insisto, depende de dónde quiera la persona solicitante ser evaluada. Tenemos casos, por ejemplo, de solicitantes en química que hacen historia de la química y se evalúan por el campo de historia, porque consideran que su aportación supone un avance en el conocimiento en el ámbito, en la disciplina histórica, ¿no? Así que, y además así también fomentamos la interdisciplinaridad, ¿no? Yo creo que eso el comité puede, en este caso, el comité de historia puede ver si esa aportación que es de deporte realmente tiene un contenido y un valor propiamente histórico, ¿no? Que es lo que se tiene que valorar. Si hay un desarrollo y un progreso que se puede medir con instrumentos de análisis histórico, digamos, ¿no? Insisten en el tema del borrador, Ana, porque dicen que no han entendido tu respuesta. Dice que ahora no se ve esa opción en la propia aplicación y que antes se podía imprimir con una marca de agua de borrador. Dice no se puede generar el PDF. Sí, vamos a ver, antes de imprimir te da la opción, antes de firmar te da la opción de ver lo que vas a presentar. Y eso te lo muestra en PDF. Ese PDF lo puedes guardar como. Y te lo bajas y a partir de ahí ya lo imprimes.
que lleve la marca de agua de borrador, el año pasado no llevaba la marca de agua de borrador, porque es lo que vas a firmar. Entonces, te lo puedes imprimir. Lo que no te lo puedes imprimir es desde la pestaña borrador. Lo puedes imprimir siempre que vayas a firmar. Y entonces le dices que quiere ver los datos que has puesto. Pero desde la pestaña borrador no vas a poder imprimir nunca. Insisten en que cómo se debe justificar la vinculación con proyectos y no con contrato para cumplir el mínimo de 8 meses. ¿Qué documento del proyecto debe presentarse para acreditar esos meses sin contrato pero con proyecto? Perdón. Necesitamos un certificado bien del vicerrectorado de investigación, bien de la OTRI de la universidad, donde se diga que esa persona ha estado participando como investigador en el proyecto, aunque no haya tenido contrato. Los vicerrectorados hacen ese tipo de certificados porque ya los tenemos, o sea que no hay ningún problema. Claro, y si la universidad es extranjera, pues ya decimos, pues se puede aceptar un documento de la dirección del centro o como esa universidad extranjera tenga estipulado emitir el certificado. En el campo 10 se considera reiteración y se penaliza presentar a evaluación 2 artículos publicados en la misma revista. Son 2 artículos distintos en 2 números, años diferentes de la revista. En el campo 10. No es lo más recomendable, pero no hay problema si está bien justificado. Si son temas distintos y está justificado, no plantea problemas. Si ya 3. Cuando ya son 3 artículos en la misma revista, ahí sí que, en ese caso, sí que tendría que justificarse muy bien y si no estaría penalizado. 2 artículos, si se han justificado bien, si tienen contenido distinto, si plantean, como puede ser en historia, no, temas distintos y avances del conocimiento distinto, no plantea ningún problema. 2, 3 sí. Ser IP de un proyecto del Ministerio donde ha habido contratación de personal y varias publicaciones puede ser presentada como aportación. Pues si la persona considera que esto es indicio del impacto de un trabajo, sí, pero vamos, de entrada no se ve cómo puede ser un indicio del valor de la aportación. Lo quiere presentar como aportación, el ser IP. El ser IP no es una aportación, había entendido mal la pregunta, creí que era como indicador del impacto del trabajo. Ser IP no es una aportación. Las aportaciones, insisto, leed la convocatoria y leed todo lo que viene recogido y qué aportaciones son las que se consideran. En aportaciones correspondientes a 2022, para las que aún no hay citas, sirve como criterio de impacto el volumen de visitas, descargas recogido en la web de la revista que publica la aportación. Pues claro, esto es un índice, indica el impacto que tiene el trabajo, claro que sirve. Carmen. ¿Influye en la valoración del comité? Perdón, esta ya la han preguntado más veces. ¿La incapacidad temporal va referida a un mismo año o acumula varios años? Pues lo hemos hecho de manera que podéis ponerlo según los años que os haya afectado. Lo que queremos es tener una idea de qué pérdida ha habido, digamos, por haber tenido periodos de maternidad-paternidad, pues baja por enfermedad o cuidado de personas al cargo. Entonces, explicad las cosas de manera sucinta, pero sin dejar nada en el tintero. El cómputo, perdón. En el campo 11, ¿es necesario que un artículo cumpla todos los criterios? SJR, Carhus, FECID, MIAR, ¿o basta con que cumpla, por ejemplo, uno de ellos? Por supuesto, basta con que cumpla uno de ellos, porque además, insisto, ese es un dato más. Lo principal es el avance del conocimiento, es el contenido. Si además en alguna de las bases de datos está muy bien situado, pues estupendo. En el campo 10 no hay musicólogos en la lista de miembros de la comisión. ¿De qué disciplinas serán los evaluadores que revisen las solicitudes de musicología? Clelia. Sí, esto estamos esperando, tenemos que esperar, pasa en ese campo y en algunos otros. No podemos poner especialistas de todas las áreas que son evaluadas en cada comité. Entonces esperamos a recibir los expedientes. En el caso de que haya solicitudes del campo de la música,
que ya hubo el año pasado, pues contamos con expertos, nombraríamos expertos de esa disciplina para que fueran los evaluadores de esa solicitud. Muy bien, en breve vamos a continuar con las preguntas unos minutos más y en breve vamos a hacer una ronda de presidentas para que a lo sumo en 1 minuto y medio cada una de vosotras resumáis qué es lo más significativo de vuestro comité. Carmen, continuamos. Para Historia del Arte, ¿las publicaciones en los números extra de revistas indexadas se valoran menos? Pues no Para tiene Historia por del qué. Arte. Sí, para Historia del Arte. No, no tiene por qué. Como ya se ha dicho muchas veces, avance del conocimiento que se justifique bien en el resumen, y si realmente el contenido es muy favorable, no tiene por qué evaluarse mal. ¿Penaliza presentar un capítulo siendo editor del libro? ¿Alguna presidenta que sí, quiera responder? sí. Si penaliza presentar un capítulo siendo editor del libro. Sí, porque, por ejemplo, en mi campo es que está recogido que no se van a tener en cuenta las ediciones ni las coordinaciones de libros, y entiendo también que el capítulo es lo mismo, entonces no se tendrán en cuenta. Muy bien, pues En Derecho lo vamos a evaluar como un capítulo del libro más, pero teniendo en cuenta que ese hecho que puede, como decir, está claro que los editores suelen tener una labor de revisión de lo que publican, ¿no? Y esa labor pues no existe en el caso de que sea uno mismo el que publique en su propio libro. Entonces, ese aspecto pues se va a tener en cuenta, pero eso no quiere decir que no se pueda presentar, ¿eh? Se puede presentar con indicios de calidad. En el campo 10 estamos más cerca de lo que se acaba de apuntar en Derecho, es decir, se va a evaluar el artículo, teniendo en cuenta, por supuesto, quién es el editor, pero también teniendo en cuenta cuál es la editorial. Si aunque haya un editor, pero esa editorial tiene un comité científico, se somete a evaluación, bueno, pues tendrá que justificarse todo esto muy bien, y entonces se podrá tener en cuenta. muy bien, pues una Una última última y pregunta. pasamos a la ronda. Insisten, por favor, que hasta qué punto son importantes las descargas de un artículo en el caso de no haber citas. Si podéis contestarlo cada presidenta, por si hay distintos matices. Pues empezamos. Si me por permitís, Díez. por supuesto, las descargas son un índice de calidad, porque de impacto, mejor dicho, un índice de impacto, porque indica que ese artículo ha suscitado interés y está siendo leído, aunque todavía no se haya reflejado ese interés en citas. Pero es un índice de calidad valorable, por supuesto. Totalmente de acuerdo, y sobre todo en un artículo que se haya publicado en el 2022, es decir, casi es ese índice de impacto en ese momento es lo que, quitando a lo mejor alguna reseña, no vamos a tener mucho más, porque para que se cite un libro a veces tienen que pasar por lo menos 1 año o 2 como mínimo. Efectivamente, en mi campo lo mismo, y repito, sumará al resto, que será fundamentalmente ver el contenido, el avance en el conocimiento, ver también la revista, el índice del pacto, entonces lo tendremos todo en cuenta, y ese dato de la descarga pues será un dato más, y lo valoraremos todo en conjunto. Pues muchas gracias. Vamos a pasar al balance final por parte de cada una de las presidentas. Comenzamos por Patricia Faraldo Cabana. Bien, yo quisiera recordar que es importante poner el PDF completo en la medida de lo posible de la aportación, porque eso facilita mucho la labor de los evaluadores. Quisiera que prestarais atención en particular a los casos de reiteración temática, es decir, cuando 3, 4, 5 de los artículos tienen una clara, un tema que es claramente el mismo, porque ahí es importante que quede claro que cada una de las aportaciones aporta, realmente supone un avance del conocimiento. Es evidente que un tema se puede tratar desde diversas perspectivas, pero tiene que quedar claro que son diversas esas perspectivas. Cuidar la redacción de los indicios de calidad también, y prestar particular atención también a la explicación de las coautorías, porque debe explicarse los 3 aspectos que hemos subrayado durante la intervención. Y en particular hay que justificar muy bien esas coautorías cuando son de la misma área de conocimiento, por ejemplo, 2 de derecho penal, 3 de derecho mercantil. Son más razonables, son más fáciles de explicar
cuando son entre áreas jurídicas o, todavía mejor, cuando son con otras áreas científicas. Gracias. Pues gracias. Pasamos a Pilar Toboso Sánchez. Gracias. Pues rápidamente yo recordaría, y me parece que es lo más significativo, primero que el resumen que hay que presentar esté siempre muy bien argumentado y que ahí se argumente exactamente esa aportación que supone de avance del conocimiento, porque ese es el punto de partida. Muchas veces tenemos en la mente si es un Q1, si es un Q2, no, vamos a partir del avance del conocimiento que supone y luego ya se van viendo las siguientes cuestiones. También en este caso, y como se acaba de decir, tener cuidado con la reiteración, es decir, cuando aparece que son aportaciones que son muy similares, muy parecidas, cuidar esa cuestión. En el caso de Bellas Artes, que siempre en esta puede ser el más complejo, recuerdo que, como ya he dicho, pero es importante, es que una obra de arte solo se puede presentar una vez. Si ya ha sido presentada, aunque haya sido hace 10 años, ahora se vuelve a una exposición, ya no es válida porque se ha presentado. Otra cosa es que en esa obra haya avances, haya novedades, pues entonces lo que se va a evaluar son esos cambios o esas novedades que hay con respecto a la primera presentación que se hizo. Y también, y por último, en el caso de las multiautorías, que quede muy bien justificado cuál es la aportación que hace él o la solicitante. Gracias. Pasamos a Susana Guerrero Salazar. Sí, yo voy a repetir algunas de las cosas, pero quiero insistir muchísimo, pues por ejemplo, que nos facilitéis la labor en el sentido de que por favor nos deis los índices de impacto, porque si no, no podemos tener muchos elementos de valor y lo que queremos realmente es sumar. Queremos sumar. Queremos insistir, por ejemplo, en las publicaciones sustitutorias, por favor, ponerlas, porque en un momento dado eso salva el sesenio, el poder utilizar una de ellas. Y creo que la medida que os han dado, dado que la propia plataforma no permite escribir, adjuntar una hoja delante del PDF contando mínimamente qué aporta esa publicación sustitutoria al avance del conocimiento, pues nos puede ayudar muchísimo. Y bueno, también os animaría sobre todo, pues que ya que vais a tener los PDFs que hemos hecho, pues que los reviséis bien, porque yo creo que ahí hemos hecho un esfuerzo por subrayar lo más relevante, por indicaros los errores que se suelen cometer para que no los cometáis, y entonces estaría bien pues que lo repasarais. Y por lo demás, pues daros mucho ánimo, porque la tasa de éxito es muy buena, lo cual quiere decir que sabemos no solo investigar bien, sino también hemos aprendido mucho de cómo presentarse a los sesenios. Entonces yo creo que va a ser muy positiva. Muy bien. Vamos pues, a plantear una última pregunta, Mercedes, ya que tenemos tiempo. Eso es. ¿Dónde se argumenta la autoría justificada compartida? Y si los dos capítulos del libro en una misma publicación cuentan como una o dos aportaciones. Pues la autoría justificada compartida pues se argumenta en los casilleros que hay en la aplicación. Y ahí tenéis que poner pues la aportación, tenéis que hacer un resumen de la publicación y también indicar cuál ha sido la aportación que habéis hecho en concreto en cada una de las aportaciones que se presentan. En cuanto a lo de si contabiliza 2 capítulos del libro en una misma publicación, como una o dos, pues las presidentas pueden responder. Susana. En mi caso, yo lo he dicho porque nosotros lo hemos recogido específicamente. Es aportación por ISBN, con lo cual 2 capítulos dentro de un libro van a tener el mismo ISBN y no valdrían. Entonces, para que os sirva, ¿vale? Tened en cuenta que cada aportación tiene que tener un único ISBN, con lo cual dentro de un libro solo podéis aportar un capítulo. Exactamente igual para el campo 10. Por libro, un capítulo que se elija el que tenga más avance del conocimiento y el que se considere que tiene más indicios de calidad. En el Comité de Derecho no habíamos comentado este caso, pero seguramente adoptaremos la misma posición que se ha señalado hasta el momento en las otras áreas. Muy bien, pues gracias a las 3. Pues os doy las gracias por haber participado. Hemos tenido más de 1.700 personas, que sois las que os habéis conectado. Os reitero el agradecimiento, sabéis que tenéis a ANECA a vuestra disposición. Quiero insistir en que, por favor, que leáis con atención la convocatoria, que por favor presentéis correctamente las solicitudes, que incorporéis todos los certificados, todas las justificaciones que se piden,
y decir que todo va a quedar en nuestra página web, está la documentación que podéis encontrar, y también en ANECA TV se va a grabar pues la intervención en esta sesión que hemos tenido hoy de los 3 campos, el 9, el 10 y el 11. Las gracias a quienes habéis participado, y reitero pues nuestra disponibilidad, la de toda ANECA y este equipo, para todo aquello que necesitéis y que consideréis oportuno. Mucho ánimo. Ya habéis visto que las tasas de éxito son muy altas, entonces pues nada, solo queda completar vuestra solicitud y que los comités hagan su trabajo y ANECA también el suyo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.